también a todos los que han decidido, han sacado tiempito para ver mi conferencia en plena hora como laboral, digamos, en esta cuarentena. Pues un poco como manera de introducción, yo soy geóloga de la Universidad Nacional de Bogotá y también tengo una maestría en geografía en la Universidad de los Andes, y esta conferencia tiene que ver un poco, o tiene que ver mucho con la razón por la cual yo entré a estudiar esa maestría en geografía. En ese momento, pues yo ya venía llevaba unos 2 años trabajando en minería, y de pronto nos quedamos mucho sin trabajo porque nos tocó la caída de las bolsas del 2009, el 2008-2009. Me gané una beca en la Universidad de los Andes y me fui para allá a hacer la maestría. Y era además un momento en el que los ánimos se iban exacerbando mucho en contra de la minería. Pues como enterarme cada vez sin trabajo y como esa opinión pública hacia la actividad minera y a nosotros los mineros, como que yo me fui para la maestría con muy pocas ganas de volver a la minería, y sin embargo en el sitio donde menos me lo imaginaba, que era ahí, en esa maestría en geografía humana, encontré todas las razones para quedarme, seguir haciendo minería y para reivindicar cada vez más la minería y la necesidad que tiene este país de que se siga haciendo minería. Entonces, haciendo la maestría, me pude responder preguntas como por qué la mayor parte de la gente, cuando uno le dice que uno es minero, lo ubica a uno, o lo que se imaginan que es la minería, es algo como lo que está representado acá en esta fotografía de Sebastián Salgado, esta fotografía se llama Garimpeiros, de la serie Workers de 1993 de Salgado. No me gusta un poco la ironía de pensar que esto es papel varitado, gelatina de plata, y pues obviamente tomado con la ultra famosa cámara Leica R6 de Salgado, Leica famosa por haber desarrollado la óptica fotográfica más refinada del mundo, porque se dedicaron a sacar decenas de miles de mezclas y de fundir miles de mezclas y de patentar esas mezclas donde obviamente el plomo, el torio y el lantano pues siempre estaban presentes. Otra cosa con la que uno se encuentra, o con la que uno se encuentra en este momento, con la que se sigue encontrando, es este tipo de aseveraciones. Y personalmente, una de las cosas que a mí me cambió mucho la forma de enfrentar ese tipo de discursos y ese tipo de visiones sobre la minería, estando en la maestría, fue el cuento de los estudios postestructurales. Entonces, los estudios postestructurales, acá vemos como a sus dos más famosos representantes aparecen como dentro de un grupo de académicos franceses en la década de los 60. Derrida, Jacques Derrida, pues de origen argelino, fue como, digamos, si uno lo quiere retratar de manera un poco caricaturesca, así como, yo no sé, la gente que le gusta a Nietzsche, así como cuando Zaratustra trabajó de la montaña y le dijo a todo el mundo que Dios había muerto. Derrida un buen día en la Universidad Johns Hopkins dio una conferencia de un par de horas, y en esa conferencia entonces los antropólogos como que a veces caricaturizan un poco y dicen, y ese día como que Derrida le mostró a la academia que la verdad había muerto, que la verdad no existía. Entonces, ¿en qué consisten los estudios postestructurales? El postestructuralismo nace, o sea, fue una tendencia supremamente iconoclasta, nace incluso entre los mismos estructuralistas, supremamente ligada a la lingüística, y lo que hizo fue cuestionar la relación como inmóvil entre los significantes y los significados, recontextualizando el lenguaje, la producción de los textos todo el tiempo que se produjeran, y nos preguntáramos si los textos y si las verdades realmente si eran nacidos, y teníamos que dejar un poco de empezar a buscar verdades en la manera de enfrentar los objetos de estudio, y más bien empezáramos a generar significados eternamente a partir de algo que se llama la deconstrucción. El señor de abajo, que es un señor súper famoso, Michel Foucault, también postestructuralista, como les decía. El trabajo de Foucault está sobre todo enfocado hacia la observación del poder y la dominación en todas partes, en el cuerpo, en el
sexo, la sexualidad, en el lenguaje, en la manera como se organizan las ciudades, en la manera como se manejan las epidemias. Sí, o sea, una de las obras más famosas de él es Vigilar y Castigar, y ahí pues a la gente ahorita que esté como un poco desparchada le recomiendo mucho leer este libro. Y esto además aparece en pleno 1970, cuando el marxismo y las verdades absolutas del marxismo estaban más fuertes y en auge que nunca. La época de Pravda, la verdad, así se llamaba el periódico del Partido Comunista. Y llegó a todos los ámbitos, a la literatura y al arte. Y ahí se llamó, o sea, el deconstruccionismo se llamó ya deconstructivismo. Incluso Derrida hizo parte como de algunos proyectos artísticos o arquitectónicos. Y hasta el diseño gráfico. No es que Malcolm McLaren, el día que le dio por diseñar digamos, la portada, la carátula de God Save the Queen, se haya puesto a pensar, bueno, voy a generar en medio de un acto de constructivismo esta portada. No, es decir, como ya en el ambiente, en la manera de abordar los temas, ya existía, digamos, esa forma de aproximarnos a las cosas. Entonces, Foucault, que muere en el 84, entre otras, se dedicó a tareas, digamos, los conceptos fundamentales en Foucault son el poder, el discurso y el saber. Entonces, el poder, casi que parafraseándolo, es una máquina que produce efectos de dominación a partir de un cierto tipo peculiar de estrategias y tácticas específicas. El discurso en Foucault, ya les traigo a Foucault en una de sus poses más digamos, histriónicas, el discurso. No es simplemente aquello que traduce las luchas a los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse, es decir, no solamente lo que quieren imponerse, sino también lo que uno quiere llegar a imponer o establecer. Entonces, vamos a empezar como a armar nuestro diagrama ternario de la política general de la verdad en Foucault. Entonces, por un lado, dice Foucault, el discurso a la vez, por un lado legitima al poder y por otro lado el poder institucionaliza al saber a través de determinando qué enunciados son falsos y cuáles son verdaderos, sancionando los discursos alternativos, es decir, los que no están dentro de esa verdad que se quiere imponer, y estableciendo cuáles son los procedimientos y las técnicas que permiten obtener una verdad que le interese a los dueños del poder, ¿sí? Entonces, acá de manera como también un poco jocosa dicen en esta caricatura, Gramsci, el marxista italiano, me dice, pues esto no le podría parecer familiar, entonces como Gramsci diciendo, las clases dominantes la ganaron en el momento en que nosotros empezamos a hablar en su lenguaje y a ver a través de sus ojos. Entonces Foucault le dice, pues mi querido Gramsci, déjame decirte que las clases dominantes ya la tienen ganado porque han incluso el discurso dominante y el pensamiento dominante ha llegado a penetrar hasta nuestros actos más inconscientes y nuestros cuerpos. Y el discurso, y las formas del discurso, los enunciados del discurso se encuentran en las vestimentas, en el maquillaje, en la manera de peinarnos y de presentarnos ante el mundo. Entonces ustedes me miran, hoy pues yo tengo el pelo largo, aretes, estoy maquillada, o sea, como unas formas que me impone a mí y que uno termina aceptando de presentarse ante el mundo como, por ejemplo, como mujer. Acá vemos a Vivienne Westwood, que también fue una de las como artífices de la estética punk, llevando el vestuario como discurso en su expresión absoluta, en un mitin antifracking en la Semana de la Moda de Londres alguna vez. El discurso, pues lo encontramos obviamente a través de los símbolos que encontramos en las imágenes. Esta es una imagen que nos encanta a nosotros los geógrafos, que es la portada del Teatro Morbis Terrarum de Abraham Ortelius, a principios del siglo XVI. Famoso el Teatro Morbis Terrarum. Originalmente los atlas se llamaban teatrums porque eran los sitios en los que se representaba gráficamente el mundo. Entonces, en este teatrum de Ortelius, pues este teatrum es muy famoso porque aparentemente fue el primer atlas en el que se representó América en un planisferio. Acá vemos entonces, mirando un poco los símbolos de esta imagen, vemos a la diosa
Europa, con las bóvedas sur y norte celestes a sus lados, y en situación de subordinación a ella, Asia, África y a los pies de todas, esta señora de acá, que es América, además desnuda, no era Europa completamente arreglada, coronada y vestida, entonces tratando además como un poquito haciendo análisis iconográfico, de mostrar a América como una salvaje, e incluso hay unos iconógrafos que van más allá, y con la cabeza que tiene esta señora en la mano, que es la de Américo Vespucci, tratan de mostrar a América además como una caníbal. Acá la señorita, que no se ve completa, es en Australia, que como deben saber apenas está empezando a ser cartografiada. Y para nosotros los geólogos, ¿qué más recurso discursivo que un mapa? Este mapa, que es el famoso mapa de MacArthur, pues nosotros estamos acostumbrados nos han acostumbrado a ver siempre al hemisferio norte subordinando al hemisferio sur en todos los mapas, y además eurocentrados. En este mapa lo que hicieron los australianos fue centrarlo en Australia, poner el hemisferio sur en la parte de arriba, y además ponerlo como en dimensiones reales. Entonces uno se puede dar cuenta lo chirriquitico que es Europa para haber dominado y colonizado y saqueado todo lo que saqueó en el mundo, ¿no? Si uno lo compara con África, si uno lo compara con Asia, si uno lo compara con América. Y desde luego, esta imagen que llevamos digamos, con la que tenemos que cargar los mineros, es también una forma del discurso. Entonces, resulta que en medio de ese auge de los estudios postestructurales, empezaron en los 70s, hubo como una proliferación de una cantidad de metadisciplinas. La ecología política, que fue una de las que yo me dediqué durante la maestría, es una metadisciplina de la antropología, la geografía y la historia. Y hoy en día, hago la aclaración, bajo el epíteto de ecología política caben una cantidad de cosas que no tienen que ver con de lo que yo les voy a hablar acá, ¿no? Sobre todo, pues hay algunas escuelas latinoamericanas que tienen un enfoque supremamente distinto a este. No estoy diciendo que la ecología política incluso sea exclusivamente o totalmente postestructuralista, pero sí, digamos, esa manera como el postestructuralismo deconstruye el discurso ha influenciado mucho el quehacer de este tipo de ecología política. La ecología política se interesa sobre todo de la manera en la que la política llega a determinar problemas ambientales. Y a mí, en esta conferencia de hoy, bueno, la ecología política vista así, y esta línea se enfoca o muestra una serie de cosas, y una de ellas es cómo las diferencias de poder dan forma a cada una de las maneras en la que los seres humanos nos relacionamos con el medio ambiente, y eso incluye tanto la visión sobre la naturaleza y el medio ambiente como los discursos sobre el medio ambiente. Entonces acá, qué pena, durante mi maestría yo me di cuenta de lo poderosos y también de lo peligrosos que son los discursos. Estuve trabajando, yo en pregrado trabajé, en mi tesis de pregrado, miré un poco la evolución del delta del río Atrato, pero haciéndolo me di cuenta que realmente lo más interesante estaba en el lado oriental del Golfo, o pues por lo menos más interesante para mí, que me di cuenta que mientras este delta estaba súper metaestable, acá empezaron a aparecer una serie de pequeños deltas asociados a unos muy pequeños ríos y unos muy pequeños caños, en que empieza a generarse como este fenómeno de bananización en el Golfo de Urabá. Entonces acá vemos las estribaciones de la serranía de Palomas, y yo entonces me dediqué a mirar la evolución del delta del río Turbo en ese momento. Acá vemos cómo la cuenca alta del río Turbo está pues en las estribaciones de la serranía de Avive. Entonces esto era lo que yo fui viendo, y vi cómo en tan solo 30 años pues ya tenemos como un pequeño delta lobulado ahí, a pesar de que pues las condiciones para que aparecieran deltas no estaban dadas en ese momento por el ascenso en el nivel del mar, por las cuestiones de
de apilamiento sedimentario por la subsidencia tectónica en esa región, etc. Acá vemos, y bueno, y entonces empecé a mirar los discursos sobre todo además la historia de la 5, el Urabá se entregaba a Antioquia, despuésito de la pérdida de Panamá, y se quiso impulsar un discurso que atrajera antioqueños a la zona y que atrajera además antioqueños para, por un lado, impulsar el cultivos comerciales en la zona baja o sea, en la planicie costera, digamos, del margen oriental del Golfo, y además impulsar la potrerización de la serranía de Avive y Palomas. Entonces acá vemos como en 30 años, esto es una imagen entera, esto es una imagen, esto es una fotografía aérea, creo que esto debe ser un vuelo M del 61, y acá en el 92 vemos cómo, o sea, ya todas estas lineecitas que vemos acá son acequias de drenajes realizadas a mano, sobre todo por mano de obra chocuana, que fue llegando a la zona para eso, para esa labor. Las acequias pues, son muy importantes cuando se cultiva plátano, porque el plátano se pudre muy rápidamente. Y discursos de este tipo, acá hay dos tipos de discursos, como un discurso escrito y un discurso gráfico. Fueron los que acompañaron todas esas ganas de llevar, de atraer campesinos, sobre todo antioqueños, a la región de Urabá. Entonces, a mí esta parte del Colonial Occidente me encanta. Ampliemos las enmarañadas selvas de los aborígenes, es decir, las selvas eran las de los aborígenes, ¿no? Para que por ellas entre en su carroza a triunfar el comercio y salga el patriotismo a defender la integridad nacional. Sí, bueno, acabamos de perder Panamá. Sí, vamos a Occidente a civilizar y a civilizarnos, a repeler la barbarie y a traer sanos elementos de moralidad y trabajo. Es decir, la barbarie está por un lado representada en que, digamos, en los habitantes costeños de esa zona, como los querían representar ahí, ¿sí? Y por otro lado, en la selva. Hagamos en una palabra cuanto no pudieron hacer los audaces conquistadores españoles, someter y explotar aquellas tierras de promisión. Y someter y explotar a punta de qué, y acá, digamos, en esta imagen de Cano, que es pero omnipresente en Antioquia, tenemos cómo era, mejor dicho, la imagen que se tenía el campesino antioqueño como colonizador, y además del héroe del campesino antioqueño. Entonces, para esa época, la visión de la naturaleza era una naturaleza que era una despensa que debía ser sometida y explotada, y el campesino, el colonizador que tumbaba la selva, era un héroe, ¿no? Muy distinto a la manera como nos quieren pintar a los colonizadores o a los colonos hoy en día, ¿no? Entonces es importante ver cómo esa visión acerca de la naturaleza y el campesino va variando con el tiempo. Entonces, dentro de este cuento de la ecología política, hay un señor muy importante que es Paul Robbins, y él estableció como una serie de tesis. Una de esas es la de la conservación y el control. Y él dice, el control de los recursos y de los paisajes ha sido rebotado de los grupos o productores locales por distintos tipos de razones, a través de la implementación de esfuerzos por preservar supuestamente la sostenibilidad, la comunidad o la naturaleza. Y resulta que con esas ganas de establecer o de la sostenibilidad y la defensa de la naturaleza, han terminado rompiendo sistemas y formas locales de vida, de producción y de organización sociopolítica, o lo que se suele romper con el capital social históricamente creado por las comunidades. Incluso muchas organizaciones ambientales y muchas instituciones políticas tratan de mostrar como insostenibles y perjudiciales las prácticas agrícolas o las formas de manejo del medio ambiente llevado a cabo por las comunidades locales, aunque en realidad esas prácticas no son ni perjudiciales ni insostenibles.
Entonces acá vemos un mitin en una ciudad contra, digamos, el consumo de carne y la matanza de animales, mientras que por otro lado uno ve la ironía que puede constituir este tipo de discursos para los indígenas canadienses que llevan históricamente cazando y que viven de eso y que están peleando en este mitin porque les sigan dejando cazar en sus territorios. Entonces, este señor, Paul Robbins, explica este cuento de la conservación y el control a partir de unas otras 4 tesis o subtesis. Una de esas es la coerción y la autogobernanza ambiental, y yo creo que todos somos conscientes que hoy en día es casi que irrefutable el cuento de la sostenibilidad. Si uno dice que uno no es un ser verde, está casi que condenado a irse al infierno. Y esto tiene que ver precisamente, este cuento de cómo nos están gobernando de manera ambiental tiene que ver con lo que nos exponía Foucault en el diagramita ternario que armamos ahorita. Entonces, tiene que ver con la manera en la que todos nos imponemos convertirnos en individuos verdes y seguir unos patrones de supuesta sostenibilidad en el mundo, ¿no? Entonces, todos queremos consumir comida orgánica y todos queremos comprar comida, comprar ropa producida de manera sostenible, y si es además de fair trade, pues mejor. Es decir, esa es como la forma en la que hoy en día venderíamos comprando como nuestras bulas de acceso al cielo. Y esto, aparte de esta imposición que nosotros mismos nos vamos creando sin darnos cuenta para convertirnos en individuos verdes, también hay otra cosa adicional, y es que esto va generando, esto es un factor de diferenciación social entre quienes pueden primero acceder a ese tipo de conocimiento acerca de lo que es vivir de manera verde, de manera sostenible o amigable con el medio ambiente, y quienes no entienden eso, quienes podemos comprar comida orgánica y quienes no lo podemos hacer, porque pues de todas formas comprar comida orgánica es mucho más caro, y quienes podemos acceder, digamos, al mercado en general de todas las cosas verdes, ¿sí? Entonces, en realidad, el discurso verde y los objetos verdes, o sea, la ropa producida de manera orgánica, la comida orgánica, etcétera, son un bien para el consumo más que cualquier otra cosa, para un tipo además de consumo, ¿no? Entonces, el discurso verde es en sí una cuestión de consumo. Me llamó la atención hace un par de días que Brigitte Batiste retuiteaba de Germán Andrade, que es un profesor de la facultad del Departamento de Administración de los Andes, una persona como muy importante en el medio ambiental, y que además, ay, qué pena, trabajó muy cercanamente a Van der Hamen cuando Van der Hamen estaba desarrollando todo este cuento del concepto de ay, se me olvidó cómo se dice, bueno, de las estructuras ecológicas principales en la sabana. Germán Andrade decía en ese momento: la retórica de la sostenibilidad se adopta y hasta se firma fácil, no se pregunta ni siquiera qué es lo que se quiere sostener. Él dice: es insostenible esto, refiriéndose un poco a la creación o en este caso específicamente a la creación del Ministerio de la Sostenibilidad en Uruguay, aunque le estaban poniendo una cantidad de trabas a generar sostenibilidad o a tomar decisiones sobre la sostenibilidad en sí. Por otro lado, dice Robbins, otra de esas características del cuento de la conservación es el carácter construido de una naturaleza étnica y salvaje. Cuando uno googlea la palabra nature, le salen este tipo de imágenes. O sea, la naturaleza, según Google, es una cosa verde, inmaculada, verde y azul. Es decir, según esto, en la naturaleza no hay cabida para los volcanes, para los desiertos, o no sé, para la luna. ¿Sí? O sea, son un desierto, según esto, según esta forma, según estas imágenes, estaría por fuera un desierto estaría por fuera de la palabra naturaleza, o el discurso de naturaleza. Un caso muy emblemático para graficar esto es el de los parques nacionales naturales
en África. Entonces, entre Kenia y Tanzania hay un par de parques naturales muy importantes, que es el Masai Mara y el Parque Nacional Amboseli. Son dos de los parques más visitados en el mundo, ya que tienen, primero, pues, estéticamente son bellísimos. Ahí ya vemos el Monte Meru atrás, y pues están los grandes mamíferos, elefantes, reptiles, hipopótamos, jirafas, cebras. Y resulta que aunque, o sea, que ese tipo ese tipo incluso estéticamente, de ese ecosistema, llegó a ser lo que es por la misma acción e intervención de los locales durante más de 4 siglos. Sin embargo, durante digamos, la época de la colonia en estas zonas, primero germana y después británica, la gente fue sacada de estos parques. Los parques fueron cerrados, argumentando que los estaban protegiendo de la gente que en última se encargó de que las cosas se vieran como se ven, gracias a haber estado ahí metidos 4 siglos, ¿no? Entonces acá entramos a un concepto que a mí me encanta y que defiendo mucho, que es el de paisaje cultural. Entonces, parte del paisaje cultural es reconocer que la gente, que las actividades económicas de la gente y de vida de la gente han contribuido en que las cosas se vean como se ven, de que el paisaje se vea como se ve. Entonces, este señor Newman, muy importante, si pueden algún día encontrar esta referencia, bueno, se encargó de muchos años de estudiar esta situación en los parques naturales de África, y muestra cómo un paisaje culturalmente creado, lo que yo les decía, llega a ser prohibido al ser humano para preservarlo. Entonces, pues es un poco contradictoria la cosa. Además, bajo unos ideales de naturaleza salvajes, estéticamente creados en Europa. Una naturaleza salvaje que no le da cabida al ser humano dentro de ella, ¿no? De modo que estos paisajes ambientales de producción se convierten en un bien para el consumo turístico durante la colonia, para que los aristócratas fueran y pudieran cazar el tigre que querían y llevarse la piel y poderla poner en su chimenea en Friburgo, o hoy en día, digamos, se heredó esa misma visión y esa misma coerción dentro del cuento del ecoturismo. Entonces ahorita también se quiere la gente fuera, básicamente para que puedan los turistas, los que puedan disfrutar de un territorio que realmente le pertenecía a otra gente. Entonces, no hay nada, la conclusión de esto es que no hay nada más artificial que el concepto de naturaleza prístina. Eso realmente no existe. Pero lo más grave de la gente y de muchas autoridades ambientales que cogen y nos meten el concepto de prístino es que la palabra prístino se convierte en una excusa para negar la presencia histórica de la gente en un sitio y poder sacarlos de taquito a la hora de tomar decisiones sobre qué políticas implementar en ese territorio. Entonces ahí toca tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que se ha dedicado a trabajar la manera como las culturas amerindias, prehispánicas y actuales llevan milenios transformando de manera muy sofisticada el paisaje y los bosques y las selvas acá en América. La territorialización de los espacios de conservación. Entonces, por ejemplo, uno de los casos también emblemáticos en cuestiones de conservación tiene que ver con la pérdida de la eficiencia productiva de las zonas pesqueras. Entonces, se suele decir o se suele culpar a la gente y utiliza el argumento de la tragedia de los océanos, un argumento de 1933 de un señor William Foster Lloyd, adoptado después o retomado, recauchado por Harding en el 68. Ese artículo incluso de Harding estuvo publicado en Science.
Y es una cosa de una obviedad patética que dice que como los bienes comunes no le importan a nadie, por lo tanto nadie hace ningún esfuerzo porque las cosas se preserven. Afortunadamente esto fue refutado por Elinor Armstrong a punta de unas etnografías durísimas y completísimas y en el 2009 le otorgado el premio Nobel de Economía a esta señora, a pesar de que los antropólogos, los geógrafos, los historiadores ambientales, muchísima gente estaba muchos años diciendo que realmente las comunidades locales eran capaces de hacer, y vienen siendo capaces todo el mundo de manejar esos bienes comunes de manera sostenible. Lo que pasa es que ese cuento de la tragedia de los bienes comunes es un argumento que le encanta al neoliberalismo y a los tecnócratas. Bueno, esto es un poco aburrido, entonces pasemos una vez más bien a San Martín. Fue un señor que fue un investigador que estuvo allá metido en el Golfo de Maine, en la costa este gringa, y él hizo una etnografía y ver cómo finalmente un conocimiento ecológico y sofisticado y controlado históricamente. Es decir, entre los mismos pescadores sacaban este tipo de documentos que vemos acá a la izquierda, que se como un paper dentro de los pescadores, pero pues esto obviamente no lo compartían con todo el mundo, sino gente que estaba organizada bajo unas redes implícitas sociales zonales, y entre ellos sabían por dónde se debían mover, por dónde no se debían mover, dónde eran los altos y los bajos de fondo, dónde están las corrientes frías y por lo tanto ricas en nutrientes, dónde están las corrientes peligrosas, etc. Bueno, entonces una cosa que suelen hacer los conservacionistas cuando quieren manejar zonas de pesca de baja productividad es que hacen cosas como sacan cuotas, entonces que cada uno pague por cuotas para poder pescar, pero entonces pues obviamente marginalizan a los que no tienen plata, porque pues obviamente los que tienen plata son los que tienen plata, los grandes, las grandes pesqueras, y dejan sin cuotas a los chiquitos o cogen y generan grillas donde pues obviamente si a usted le tocó esta grilla y a usted le tocó esta, pues todos nosotros acá, geólogos, sabemos que el océano no es una cosa isotrópica y que los biológicamente pues menos. Entonces al que le tocó este pedazo de acá, pues lleva el bulto, digamos, esta esquina de acá, mientras al que le tocó esta esquina de acá, pues va a ir muy bien. Y eso termina generando muchos conflictos en gente. Entonces, en últimas, es muy común a la hora de generar políticas de conservación, generar polígonos discretos, es solamente incompatible con las geometrías reales de biológicas, ¿no? Por un está el cuento de la desintegración del capital social, que era lo que les explicaba yo. El capital social es todo ese conocimiento, pero también todas esas redes sociales de apoyo, de jerarquías respetadas internamente entre la gente, entre las comunidades locales, de cómo acceder, de cómo ver la naturaleza, de cómo acceder a los recursos y cómo manejarlos. Entonces, cuando usted coge y se impone ambientalmente sobre las comunidades locales, las vainas nunca van a salir bien. Este es un caso que es muy famoso, a mí me encanta, el análisis de las quemas controladas que se hacen en todo el mundo. Acá vemos en Sudamérica quemas y acá vemos otras quemas en África, acá vemos la isla de Madagascar. Ahorita vamos a mirar precisamente el caso de Madagascar. Esto no quiere decir que lo que les voy a decir funcione igual respecto a las quemas en todo el mundo. Precisamente la ecología política lo que hace es ir mirando caso por caso para poder crear realmente significados alternos en caso a caso. Entonces, resulta que en Madagascar la gente lleva muchísimos años, ya siglos, realizando quemas controladas. Y todos ustedes geólogos saben, supongo, la importancia y los beneficios de las quemas controladas, así como
arar la tierra, así como crear terrazas, así como otra cosa, crear distritos de riego, son tecnologías agrícolas y bien usadas, pues siempre han funcionado bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de las quemas? Desde el punto de vista de la agroecológicamente hablando, las quemas, pues por un lado permiten limpiar de desechos, de los desechos de los cultivos, enriquecer orgánicamente el suelo, ¿qué más? Ayudan a mantener las estructuras granulares de los suelos, eliminan malezas más fácilmente, o sea, es decir, realmente quemar continuamente sale mucho más fácil que utilizar agroquímicos. Sin embargo, estas quemas han venido siendo criminalizadas desde la época de la colonia francesa en Madagascar. Desde 1896 decidieron criminalizarlos diciendo que es que la gente estaba acabando con las zonas de bosques en Madagascar. Realmente las evidencias paleontológicas, bueno, además ha querido mostrar que Madagascar era uniformemente llena de bosques. Las evidencias paleontológicas lograron mostrar que durante el Holoceno la isla de Madagascar estaba compuesto por un complejo bioecológico supremamente complejo. Y realmente fue el 70% de las bosques de la isla fueron tumbados en solo 30 años, desde 1895 a 1925, durante la colonia, por la industria maderera y para crear zonas de cultivo de café para exportación. Entonces, luego durante digamos en épocas más recientes se siguió heredando ese concepto de criminalizar las quemas, y lo que terminó pasando fue que la gente, o sea, cuando usted le dice a la gente no lleve a cabo una práctica ancestral, pues eso se termina convirtiendo a la gente en una reivindicación que debe defender. Entonces, a pesar de que las hipercriminalizan, no han podido acabar con ellas, y la gente decidió seguir quemando de noche y a escondidas, y sobre todo para poder demostrar o para poder exigir seguir teniendo control sobre su territorio. Hay un señor, Christian Cole, no es ecólogo político, creo que no es geógrafo tampoco, pero sacó un libro súper interesante que se llama Isle of Fire. Él llegó allá como reportero porque pues en todos los periódicos del mundo decían, no, lo que pasa es que Madagascar está bajo el fuego. Entonces el tipo dijo, no, pues me tengo que ir para África un poco a mirar la cosa, y cuando llegó dijo, pues me di cuenta que la cosa era completamente distinta como me la estaban pintando. Entonces, ese discurso ambiental, que lo que quiere es controlar precisamente, controlar el discurso, controlar la verdad sobre lo que es bueno y lo que es malo para el mundo, para el medio ambiente, lo que trata de hacer es marcar como irracional a la gente que lleva a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Y lo que les decía ahorita, pero sin embargo, pues ya hoy en día, cuando usted hace las cosas de manera coercitiva, este tipo de prácticas, y ya ni siquiera con fines agrícolas, terminó convirtiéndose en un símbolo de resistencia de la gente en plaga contra unos esquemas coercitivos. Entonces, ya como para cerrar, y para hacer un poquito más rápido que el año pasado, cuando presenté esta conferencia en el Congreso, no presenté los 3 casos anteriores, pues trayendo un poquito de talento local. Hay una profesora acá
en Colombia que se llama Diana Ojeda, que tiene un trabajo súper interesante acerca del análisis del ecoturismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Parque Nacional Natural Tayrona. Diana, esto voy a explicar, que les voy a contar ahorita, es precisamente su trabajo doctoral en la Universidad de Clark, que tiene una de las mejores escuelas de geografía humana en Estados Unidos. Diana se dio cuenta que en el momento en que se creó, se sacó, apareció la famosa concesión Tayrona, donde Aviatur tenía como buena parte de los intereses. Entonces, el ecoturismo es presentado, o sea, esa concesión que era como el estandarte del ecoturismo, digamos, sus eslogans de campaña eran la conservación ambiental y el turismo directo, ¿no? Pero detrás de esto, y al momento de entregarle, digamos, los espacios que debían ser concesionados, que es esta franja verde que se ve acá, a la concesión Tayrona, sí se llevaron a cabo una cantidad de despojos de tierras a muchísima gente que llevaba ahí viviendo décadas. Y se sacaron a bala, es decir, el ambiental legitima a la violencia. Entonces, lo que se hace es crear, en muchas veces, no estoy diciendo que siempre, pero en este caso particular, lo que se hizo fue producir un tipo de naturaleza para el consumo turístico, ¿no? Entonces, la naturaleza, sí, o sea, todos tenemos la naturaleza, pero lo que pasa es que presentar algo que como si tuviera una vocación natural para el turismo, como diría Shea, yo no sé qué sacar a la gente de su sitio de vivienda para convertir su terreno de provisión en el espacio de juego, de relax o de la gente que tiene para pagar, digamos, turismo. Entonces, al haber criminalizado, digamos, a la gente, sobre todo a la gente que no se quería organizar, a muchos operadores turísticos pequeños, ¿no? También, o sea, así como hablamos así como hablamos de minería a pequeña escala, pues también hay operadores turísticos a pequeña y hasta operadores turísticos ancestrales, podría decir yo, porque pues hay gente que llevaba décadas viviendo de prestar sus pequeños servicios turísticos a la gente que iba a visitar el parque, quienes no se querían organizar bajo el manto de la concesión Tayrona, pues los criminalizaban, los excluían y pues eso también constituye un tipo de violencia que es ecológicamente legítima. Aparte de eso, pues una cosa que marcaba yo acá, se privatizaron áreas estratégicas turísticas, ¿no? O sea, todas las playas, las mejores playas, etcétera, pues fueron a la concesión Tayrona. Y esto podemos enmarcarlo dentro de lo que se conoce como una política de la diferenciación. Se utilizó y se instrumentalizó a los indígenas como los ecoguardianes, o sea, empezaron a crear unas narrativas que es súper interesante observar, ¿no? Entonces, los ecoguardianes eran los indígenas que llevaban ahí milenios, pero pues de todas formas lo que hicieron más que todo fue instrumentalizar y comercializar el hecho de que ahí hubiera indígenas, y copiaron sus atuendos, y así hicieron a los empleados de la concesión Tayrona. Y las ecoamenazas, ¿y quiénes eran las ecoamenazas o corporalidades fuera de lugar? Pues los colonos, aunque llevaban 40 años viviendo ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, los colonos tenían la capacidad de redimirse, sí, y convertirse en una corporalidad a propio lugar, sí empezaban a organizarse dentro de la concesión Tayrona. Entonces, a mí este caso sobre todo me gusta mostrarlo mucho porque ahí ahorita nosotros los mineros que nos estamos enfrentando a cuestiones de formalización minera, cuando uno lo mira, la vaina es muy parecida a lo que pasó allá. Entonces, a mí me gusta y me gustaría que la gente que está trabajando en esto revisara trabajos de además los tiene colgados en academia y
los pueden bajar, los pueden cargar rápidamente, una producción impresionante, que pues, cada rato. Me gustaría que los miraran sobre todo para no empezar a repetir discursos de subordinación con respecto a los locales. Sí, es muy importante que ahorita que estamos este cuento de la formalización, pues se hagan realmente respetando a la gente local, respetando a los mineros que llevan muchos años, y sobre todo con los demás. Yo creo que una cosa por eso fue que pasó tanto la conferencia de Felipe Lamos, es que nuestra conferencia uno recuerda un poco de dónde venimos, y nosotros venimos de grandes, o sea, gente como von Humboldt, de nuestros grandes profesores que estamos en el departamento y en todos los departamentos de geología de este país. Yo creo que son departamentos que están en universidades cimentadas sobre valores liberales y donde la defensa de los derechos humanos es algo muy importante. Y sobre todo, pues yo personal, nosotros en el Departamento de Geociencias de la Nacional, pues venimos de la Facultad de Ciencias, es una cercanía muy grande con el Instituto de Ciencias Naturales. Entonces, pues nosotros realmente crecimos y fuimos educados bajo una tradición de respeto a la naturaleza también muy grande, y por lo tanto respeto a la gente. Entonces, la conclusión, acá se me pone esto, pero pues yo sí soy de las personas, para mí como mi bandera, tenemos que hacer ver a la gente lo que es, y hacer entender a la gente lo que es un paisaje cultural. Eso es una cosa por la que pataleamos mucho los historiadores ambientales, los antropólogos y los etnobotánicos y los amazonólogos en el país, y es reconocer que la gente que lleva milenios viviendo ahí, que los campesinos, que los indígenas, que sus actividades hacen parte de lo que es ese paisaje cultural, y que tenemos además que respetarlos, y que si hoy día una comunidad indígena acepta la entrada de una empresa minera, la minería también es una cuestión que hará parte de ese paisaje cultural. O sea, el paisaje cultural no es una cosa que se formó hace 200 años, es una cosa que se crea todos los días y que se forja y se forma todos los días. Entonces, eso es como, sobre todo eso que les acabo de decir, es como con lo que se queden de esta conferencia. Bueno, las demás cuestiones. La defensa del discurso ambiental como mecanismos de poder de control social. Yo creo que eso quedó súper claro. Entender y criminalizar la cultura de estas actividades que lo moldean para la construcción de políticas de sostenibilidad efectivas y realistas. Sí. O sea, realmente, mientras uno no entienda es que el paisaje no es que no quiere, el paisaje es lo que es. Y ahorita el paisaje cultural cafetero va a empezar a ser aguacate, porque la gente que vivir de algo, pues nos va a tocar entender que eso precisamente hace parte de lo que es el paisaje cultural. El paisaje cultural es lo que la gente y la cultura van convirtiendo, van haciendo del medio ambiente. El del ecoturismo del Parque Nacional Tayrona, a la luz de la política, muestra cómo discursos verdes y el turismo bien hecho han generado políticas de diferenciación basadas en factores étnicos, culturales o raciales. Bueno, todo el turismo bien hecho también lo digo con otras palabras en otro lado, entonces a mí sí me parece que tengo que tener mucho cuidado y ser mucho más avesados en los eslogans que estamos utilizando en minería. Revisar este fenómeno de marginalización social provocado por el discurso del turismo bien hecho, bueno, con el fin de evitar reproducirlo, por ejemplo, durante los procesos de formalización minera. Realmente esto era todo lo que quería comentarles el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias a todos. María José, muchas gracias. Qué presentación más chévere, y lo que más me gusta es esta forma en que hace mucho tiempo estamos mostrando que uno puede hacer geología
haciendo varias cosas y desde muchos escenarios diferentes. Entonces, qué rico esta presentación, la disfruté muchísimo. El micrófono está abierto para quien tenga alguna pregunta. ¿Aló? ¿Me oyen? Me salió. Sí, lo vemos. Ahí está. Que me ha salido. Espera un momento, es que... Pero no estoy viendo nada. Que te las lea. Sí, porque es que no te preocupes. Tienes una que dice, Santiago Yepis te pregunta, ¿en qué consisten las gobernanzas ambientales y cuáles existen en Colombia? Bueno, las gobernanzas ambientales es lo que yo les explicaba un poquito es ese cuento de cómo el discurso ambiental impone formas primero se impone como una forma de ver el mundo, pero también se nos impone a todos en cómo debemos ser supuestamente como individuos verdes. Y acá pues en Colombia pues hay muchísimos tipos de gobernanzas ambientales. Entonces la gobernanza ambiental es desde el cuento de sentirnos mal si no compramos comida orgánica o si no nos alcanza para la comida orgánica, hasta otro tipo de gobernanzas ambientales, pues son las gobernanzas ambientales oficiales, y es lo que dice son todo lo que está enmarcado dentro de las legislaciones jurídicas oficiales de cómo una empresa debe entrar a un territorio, las cuestiones de los permisos ambientales, de las consultas previas, y de las que no existen también, ¿no? O sea, gobernanzas para unas cosas, pero por ejemplo para hacer tomas de yaje, el Ministerio del Interior no aparece por ningún lado, y eso también es una cuestión ambiental. Entonces, una gobernanza ambiental es todo este tipo de formas en las cuales se gobierna a uno mismo y a los demás respecto a las relaciones que tenemos con el medio ambiente. Todas las formas en las que uno puede ver eso. Bien, acá estoy viendo aquí. Antes de Kurt hay una de Luis Fernando Montes. Dice, María José, muchas gracias por tu presentación, de todo mi gusto. Pregunta, ¿cómo entiendes bajo estas premisas los argumentos de las comunidades en contra de la minería de gran escala? Ejemplo, caso Quebradona. Bueno, pues es que, como lo que decíamos ahorita, ya hoy en día el discurso ambiental ha entrado en todas partes y en todos los grupos sociales, ¿no? Incluso dentro de los campesinos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es más bien entrar a entender por qué hoy en día pareciera ¿por qué en Quebradona la gente pareciera tener la misma sensibilidad ambiental de un sueco de 19 años? Entonces, ahí más que llegar a imponernos nosotros sobre lo que primero dicho, si la gente decidió que no, pues toca empezar a entender, si uno piensa que definitivamente la cosa sí es ambientalmente y económicamente viable, empezar a entender qué es lo que está pasando en la cabeza de la gente para que rechacen un proyecto ambiental. Pero yo a lo que voy también un poco es, acá no hablé de esto porque esta es la primera de una serie de 3 conferencias que estoy preparando. En la siguiente conferencia yo hablo mucho, es precisamente sobre gobernanzas mineras, gobernanzas ambientales y mineras. Es porque, por ejemplo, una cosa que me pregunto yo todo el tiempo, bueno, ¿por qué en Canadá, entonces, los indígenas de los territorios del noroeste sí defienden la minería? Y es que ellos no son mineros ancestrales de hace 1000 años. Sí, ellos empezaron realmente a aceptar la entrada de empresas de minería en los 80s, en los 70s, en los 80s, y la defienden un resto porque les ha ido súper bien. Entonces, yo creo que en la medida en que la gente, o sea, en el que las empresas empiecen sobre todo a darle
más que mercados, a darle más participación a la gente en el momento en que parezca, digamos, un proyecto minero. Yo creo que nos va a empezar a ir mejor. Es una cosa de lo que yo les digo todo el tiempo, es una cuestión de conservación y control. Si usted le quita el control a la gente sobre la decisión en sus territorios, pues está mal. Si la gente, así como en Madagascar, la gente siente que se los pasaron por la galleta, la gente va a seguir quemando solamente por reivindicar que ese suelo es de ellos. Entonces, mientras, digamos, uno empieza a llegar a presentarse como una empresa que más que entregar mercados, lo que está haciendo sí es convirtiendo en partícipes a las personas del sector, a los locales de ese proyecto minero, yo creo que las vainas van a cambiar completamente. Entonces, lo que tenemos es, ahí sí como diría Foucault, es de construir completamente la forma en la que estamos aproximándonos a las comunidades. En el momento de llegar a las comunidades es empoderar. Bueno, a mí esa palabra me parece un poco chistosa, pero yo sí pienso que la salida sí es un poco más de empoderar a la gente dentro de los procesos. Y sigo con quién, sigo con Kurt. Sí, Los quemas que se están presentando en las selvas del Putumayo y el Amazonas. Bueno, ahí sí es otra cosa completamente distinta. O sea, yo no soy experta en amazonóloga, yo no soy amazonóloga, ¿no? Pero ahí sí no es una cosa como lo que está pasando, de lo poco que he leído de la cuestión del Putumayo en el Amazonas, sí sé que no es una cosa como la de Madagascar. La de Madagascar fue básicamente, son unas quemas que son sobre todo reivindicativas por la pérdida del control durante la era colonial y después ya, digamos, en las épocas más recientes. Acá ya es una cosa un poco más pues de control territorial, pero sobre todo de quién quiere mandar en la zona. Pienso yo, ¿no? No sé si. Tienes ahí otros comentarios, ¿ya los viste? Ah, sí, ya. De Juan Pablo Valencia. Juan Pablo Valencia. ¿Dónde está? No, es otro de Linda Pecho. Eso es baja. Linda Pecho. Sería bueno con un solo que hable el mismo idioma las comunidades para hacer entender los trabajos que realizan en su. Claro, yo sí pienso que, mira, acá, yo soy geóloga, ¿no? Lo que pasa es que yo pues tuve como mi acercamiento a la geografía. Yo controlo la calidad en políticas de transparencia, pero sí, o sea, acá es súper importante que realmente se empiecen a llevar profesionales de las ciencias sociales, a los mejores profesionales de las ciencias sociales, que además tenemos buenísimos para poder entender bien la cosa, o sea, hacer etnografías. O sea, nosotros los geólogos somos buenos etnógrafos, pero es que los que saben hacer bien las etnografías son la gente que estudió para hacer ese tipo de cosas y entender a la gente si está en manos pues, de los profesionales de las ciencias sociales. Entonces, sí, definitivamente sí, tienen que ir los mejores científicos sociales. Toca empezar a pagar buenos sociales. Pero si el discurso es hago minería, no habrá entendimiento por las razones técnicas, pero si el discurso es hago minería, no habrá entendimiento. No, o sea, yo lo que estaba diciendo ahí, Luis Fernando, es que porque la gente, o sea, ¿por qué la gente pone discursos que son tan absolutamente 0-1 respecto a la minería? Entonces, pues lo que yo le estoy diciendo, si la gente ve las cosas, o si el discurso ambiental en general, no estoy diciendo todo el discurso ambiental, o sea, el discurso ambiental puede ser una cosa súper diversa si uno lo mira bien, pero buena parte del discurso ambiental sí pone las cosas en términos absolutamente dialécticos, o sí o no, y resulta que cuando uno va y mira, pues en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, pues hay muchas comunidades
hay muchas comunidades que se han logrado aceptar la entrada de empresas mineras, que les ha dado muy bien, que lo reivindican y que están viniendo acá a Colombia también a aconsejar a los indígenas en procesos de, digamos, de consultas previas para eso, porque pues es que además les ha dado independencia económica. Y pues uno sí tiene que respetar también que la gente decida adoptar otros sistemas y otros esquemas o sea, que la gente decida cambiar y decir, bueno, ahora los indígenas de acá, pues sabe que sí vamos a trabajar en minería y de ahora en adelante vamos a ser mineros y de ahora en adelante vamos a construir un paisaje cultural minero. Entonces, es romper un resto lo que entendemos sobre lo que es la naturaleza y pues a la larga la minería es una actividad de las actividades que menos acaba con el agua. Si uno, yo trabajé precisamente mi tesis de maestría en el Golfo de Urabá y para acá, o sea, actividad que realmente extractiva, los monocultivos, los grandes monocultivos en términos de homogenización del paisaje, de la cantidad de especies que hay, de introducción de agroquímicos, de una cantidad de cosas. Entonces, pues para mí la minería realmente es una actividad que permite manejarse, ya lo estamos viendo acá en Colombia, ¿no? De manera bastante acorde con el medio. Y lo que dice Kurt Bayer, sí, el enfoque es pensar con un enfoque de intercambio de saberes, sí, total. Total, afortunadamente en este país pues ya hay varias escuelas que se están dedicando precisamente a los etnoconocimientos, ¿no? Entonces nos toca es empezar a mirar qué es lo que se está produciendo en el ámbito académico, social, porque pues la salida, o sea, yo sí pienso que es que los mejores aliados, de hecho los enemigos no son la gente, son nuestros aliados o pueden ser, no sé, realmente son nuestros mejores aliados. Y pues tenemos los ejemplos de lo que les he venido repitiendo ahorita, de los territorios del noroeste, de Nueva Zelanda, de Australia. Juan Pablo Valencia, esta pregunta la estaba esperando. Si la gobernanza ambiental debe estar en manos de la comunidad, ¿cómo dar seguridad jurídica y evitar la anarquía? No sé, eso es lo que nos tenemos que empezar a preguntar todos. Estoy completamente de acuerdo, pero la gobernanza ambiental, la gobernanza ambiental no es algo que esté en manos de la gente. Yo lo que estoy diciendo es que las gobernanzas ambientales están en todas partes, desde la manera en la que usted piensa en el medio ambiente, hasta la manera en cómo le imponen, cómo entender el medio ambiente. Listo, no sé si haya algo más por ahí. Parece que no. Yo creo que ya, María José. A todos, muchas gracias. María José, muchas gracias por esa presentación. No, a ustedes, muchas gracias, en serio. Realmente me pone muy contenta poder dar esta charla acá, porque es una charla que he creado precisamente para este gremio que nos han dado tan duro y a los que nos señalan de tantas cosas, a pesar de que pues yo creo que nosotros sí hacemos las cosas, o sea, los geólogos somos lo mejor que realmente en el mundo de la minería. Entonces, yo creo que sí, no, pues mi trabajo realmente es para reivindicarnos a nosotros los geólogos y pues no, esto lo hice pensando en ustedes, la verdad. Muy chévere, muchísimas gracias. Los invito a la conferencia que preparó el semillero a las 3 y después nos vemos en la conferencia a las 4. Muchas gracias a todos por seguir conectados con Cuarentena con Geocencias. María José, muchas gracias a ti. No, chao. A ti, Leme, muchas gracias en serio por ocuparte y ocuparnos durante. Un abrazo, chao, chao. 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 Chao.